Hola, buenas tardes. Estamos en el tercer día de conferencias de este 10º Festival de Flores y Colores de México y primer festival virtual enlazados con la región de Atacama en Chile y Colombia en Bucaramanga. Estamos de manteles largos en este festival virtual y ahora pues con uno de los grandes que tenemos en México, pero ahora no vamos a hablar de orquídeas, vamos a hablar de coníferas. El doctor Jorge Alberto Pérez de la Rosa, que es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y del Instituto Botánico Herbario IBUC y especialista en coníferas. Él nos viene a dar una plática, una charla sobre Pinus vallartensis, el hijo del fuego. Ya en otra ocasión ya estuvo con nosotros en el festival presencial en el Parque Metropolitano, hablándonos también de esta especie. Y para mí es un honor tenerlo aquí, aparte en vivo, porque todo ha sido virtual. Y pues ahora sí que, doctor, feliz de que esté aquí con nosotros. Gracias. Aparte, esto es algo nomás una descripción que usted puso, pero usted tiene ¿cuántas publicaciones? Bueno, en publicaciones en general tengo más de 40 artículos que versan obviamente todos ellos alrededor de las coníferas mexicanas, y he participado también en la edición y capítulos de varios libros también. Sí, aparte que tiene cada festival, bueno, el Festival Flores y Colores de México, se reúnen muchos alumnos y exalumnos de la Universidad de Guadalajara, y siempre que llega usted es como, hay fotografías, cómo llegan todos los compañeros. Le dejo muchos saludos a Abraham y Fernanda, que Gracias. hace rato se comunicaron, me dijeron, ¿sí va a ir el maestro? Le digo, sí. Me lo tienes que saludar. Ahí está, Abraham, el saludo en vivo y a nivel mundial, ya ahora sí que nos están viendo en muchos países. Y pues bueno, lo voy a dejar que la introducción que va a dar. Sí, muy bien. Bueno, primeramente, pues gracias por la invitación. Y fíjense qué contrariedad, ¿verdad? Flores y Colores de México, y sin embargo, pues yo no voy a hablar de flores, sino de estructuras un poco más primitivas, como son los conos o estróbilos, y ese fantástico mundo de las coníferas. Entonces, México es el país con la mayor diversidad de pinos en el mundo, dependiendo del autor, pero tenemos entre alrededor de 38 o 44 especies de pinos, y entre ellas tenemos, por ejemplo, que una de las especies más espectaculares que tenemos en nuestro país, pues es el pino azul o Pinus maximartinesi, del cual aquí tenemos un cono, o como dicen popularmente, una piña. Este pino está dentro del grupo de especies que conocemos como pinos piñoneros, y los pinos piñoneros, este es el nombre común que les damos porque sus semillas generalmente son grandes. ¿Y qué quiere decir grande? Pues de 8 a 10 milímetros, y son ápteras, o sea, no tienen ala. La mayoría de las especies de pinos tienen semillas aladas, que es la forma en que se dispersan. Sin embargo, en el caso de los piñoneros, no tienen alas las semillas. Tienen otras formas de dispersión, que son el hecho de que animales que han coevolucionado con ellos son los que las distribuyen y las dispersan. Además de la espectacularidad de lo que es el estróbilo, tenemos también el caso de sus semillas. Esta es una semilla, no sé si la puedan apreciar. Esta semilla pueden llegar a medir hasta 22 milímetros de largo, y es la semilla de pino más grande que hay en todo el género. Es una tristeza que hace 3 años un incendio casi extinguió la especie en su hábitat natural. Debo de decirles, para todos aquellos que nos ven, nos escuchan en otras ciudades o inclusive en otros países,
que estamos viviendo una época muy crítica en nuestro país debido a que está muy extremosa la sequía y los incendios están a la orden del día. Entonces, uno de estos incendios fue el que terminó, casi extinguió esta especie tan espectacular que es el Pinus maximartinesi, conocido popularmente como pino azul. Pero bueno, desafortunadamente en aras del tiempo no podemos hablar tan extensivamente como nos gustaría acerca de estas coníferas tan espectaculares de suave fragancia a terpenos de bajo peso molecular. Pero quisiera, como una especie de presentación a lo que va a ser el tema del día de hoy, hablarles un poquito que dentro de esta diversidad podemos agrupar a nuestros pinos mexicanos por diferentes cualidades o características en varios grupos, y uno de estos grupos es el grupo Ocarpa. El grupo Ocarpa, por ahí como un investigador inglés lo dijo hace años, es posible que sea Pinus Ocarpa la especie de afinidad tropical de mayor distribución en el mundo. Se distribuye desde el norte de nuestro país hasta el norte de Nicaragua en Centroamérica. Una de las características que tiene este grupo Ocarpa es que sus conos son ovoides. Aquí tengo en la mano esto que tengo aquí en la mano es un estróbilo femenino de Pinus Ocarpa. Tienen siempre esta forma, y hay varias especies que tienen esta forma en el cono. Hay otra cualidad que posteriormente también se las voy a mencionar. Pinus Ocarpa tiene los conos duros. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que son más duros normalmente que la mayoría de los conos de otras especies. Se les conoce como pinos de conos serótinos por esa dureza. Y hay muchas especies que tienen los conos serótinos. Esta dureza de los conos, y me refiero dureza a que no abren tan fácilmente para soltar las semillas, necesitan altas temperaturas para soltar las semillas, y esas altas temperaturas se consiguen obviamente con los incendios. Entonces, el hecho de que tengan los conos duros serótinos es una adaptación a la frecuencia de los ciclos de los fuegos. Entonces, este pino puede aguantar, estos pinos de conos serótinos pueden aguantar los incendios un poco mejor que la mayoría de las especies. Entonces, por eso también este cono está cerrado. Bueno, este grupo de pinos de conos serótinos es muy interesante, pero no vamos a hablar ahora en lo particular de ellos, pero vamos a hablar de una especie de pino recientemente descrita, y que recientemente descrita, pues hace aproximadamente 3-4 años fue descrita, que es el Pinus vallartensis, que es el protagonista de nuestra plática del día de hoy. Si vieron Pinus maximartinesi con estos tamaños, estas dimensiones del cono femenino, si notan ustedes también el Pinus Ocarpa, pues sus conos son bastante más pequeños, pero el protagonista de la película que vamos a presentar, bueno, de la trama que vamos a presentar hoy, es el Pinus vallartensis, que les digo es recientemente descrita, y para que ustedes tengan más o menos una idea, si bien es cierto que el cono femenino de Ocarpa es el de Pinus vallartensis es este que está aquí. Quizás no lo alcancen a ver, pero en una imagen que vamos a ver posteriormente, se darán cuenta más o menos de las proporciones de esta microbelleza de la naturaleza, que son los estróbilos femeninos
del Pinus vallartensis. Ahora sí. Una de las características. Bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con la presentación de esta especie de pino, y quizás la primera incógnita que podría resultar es el hecho de que, ¿por qué el hijo del fuego? Y eso lo vamos a ver en las imágenes que les voy a pasar a continuación, de por qué es el hijo del fuego. Resulta de que esta especie crece en lo que vendría a ser, y que es más o menos común en Centroamérica, como pinares sabanoides. Entonces, tenemos, por ejemplo, perdón. Bueno, aquí en esta imagen que estamos viendo ahora a continuación es un dibujo extraído del artículo de Pinus vallartensis, publicado en diciembre de 1997. Aquí tenemos como el alcance que tienen estas presentaciones es internacional, y creo que nos escuchan inclusive en el cono sur del continente. Entonces tenemos abajo a mano izquierda un mapa general de México con la división de los estados, y ahí se destaca en negro el estado de Jalisco. Y luego después resacamos el estado de Jalisco y están ahí todos los municipios, y hay un recuadro allí en el estado de Jalisco que es el que pertenece al cuadro grande que está en el occidente del estado de Jalisco, donde están los 3 municipios en los que se ha encontrado Pinus vallartensis, y así tenemos en puntos las localidades donde lo hemos encontrado. Quisiera hacer un comentario al margen, ya que tenemos esta imagen, que a diferencia de lo que normalmente sucede, normalmente, no siempre, en las colectas, donde hay Pinus vallartensis, está muy alejado de la civilización. Quiero comentarles brevemente que Pinus vallartensis es una de las especies que tenemos que se desarrolla a más baja altitud en nuestro país. Y esto es en la actualidad debido tanto a los incendios como al aprovechamiento de la gente. Lo vamos a encontrar a partir de los 400 metros hasta poco más de 1000 metros de altitud. Sin embargo, hay huellas de que este pino hace no mucho tiempo crecía a menos de 400 metros, quizás hasta 300 metros sobre el nivel del mar. En la primera ocasión que tuvimos la oportunidad de ir a una de estas localidades donde se desarrolla Pinus vallartensis, íbamos un grupo interdisciplinario de otros compañeros también botánicos, alumnos, inclusive hasta trabajadores de parques y jardines de la población más grande que hay en la región, que es Puerto Vallarta. Y la mayoría de las personas iban enfocadas a buscar una Magnolia vallartensis que hay ahí en la región, y querían clonarla para llevar ejemplares
clonados a los jardines de Puerto Vallarta. Entonces me invitaron y yo fui con la intención de conocer Magnolia vallartensis, pero no creí que fuera a encontrar pinos. Éramos alrededor como de unas 12 o 15 personas y el ascenso es muy pesado, no solamente por la topografía tan accidentada, sino por el clima. El clima es de más de 30 grados centígrados, pero con una humedad casi a punto de saturación. Entonces, se suda mucho, se transpira bastante, es muy, muy pesado el ascenso, pero es más pesado el descenso. Yo tuve en esa primera ocasión la muy triste experiencia de que en el descenso perdí la mitad de las uñas de los pies, nada más con haber descendido. Es muy difícil. Tanto que yo cuando llegué a donde estaban los vehículos, casi me juraba que no regresaría en mi vida a ese lugar. Pero después de estudiar detenidamente las muestras de pino que había colectado, encontré que aquello era algo muy interesante y que merecía posteriormente volver nuevamente ir a este lugar. Entonces, fuimos alrededor como de 10 o 12 veces más para buscar en toda el área de distribución. Que debo decirles que no hay ningún camino para vehículos en toda el área de distribución. Todo se hace a pie, solamente por veredas y en muchas ocasiones ni veredas. Bueno, aquí tenemos una imagen también de ese mismo artículo, donde aparecen los principales rasgos de esta especie. Y así encontramos también, por ejemplo, el cono femenino en la parte superior izquierda, una ramilla con acículas con conos masculinos, y como pueden ver, las acículas tienden a ser semipéndulas, son flácidas porque son delgadas y son también cortas, no son muy desarrolladas. Tenemos también en la parte superior derecha un fascículo con 5 acículas por fascículo. La cantidad de acículos por fascículo, así como la forma del cono, son características de ese grupo o carpa. Bueno, aquí tenemos ya la primera imagen que pueden ver ustedes en un primer plano. Allí alcanza a ver un poco la imagen de un pino, pero si agudizamos un poco la vista, veremos en el fondo lo que es Bahía de Banderas, parte ya de lo que es el Océano Pacífico, y quizás hasta se vean algunas construcciones de lo que es Puerto Vallarta en Jalisco y Nuevo Vallarta en el estado de Nayarit. Aquí vemos con más nitidez tanto Bahía de Banderas, la población de Puerto Vallarta, en un primer plano, en esa sierra que contemplamos, en el margen superior de la sierra se alcanzan a distinguir árboles. Esos árboles son tanto pinos como encinos. Y esos pinos que vemos allí son de Pinus vallartensis. Quisiera señalar una cosa, ya que tenemos esta imagen. La sierra que se ve al fondo es la Sierra de Vallejo, ya en el estado de Nayarit. Lo que divide al estado de Nayarit del estado de Jalisco en esa región es un río que se llama Río Ameca. Y este río Ameca es particularmente muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque divide dos grandes provincias fisiográficas de nuestro país. Resulta que del río Ameca hacia el sur, como está la sierra esa de Vallejo allá en el fondo, es lo que conocemos como el eje volcánico transversal, que es una cordillera que atraviesa de este a oeste nuestro país. Si hablamos de edad, podemos decir que esta cordillera es la cordillera más joven de nuestro país. Sin embargo, esto que vemos en el primer plano es el límite norte
de otra provincia fisiográfica que conocemos como la Sierra Madre del Sur. Y a diferencia del eje volcánico transversal, la Sierra Madre del Sur es la provincia fisiográfica más antigua que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, a pesar de la cercanía en ese punto, los suelos tienen edades geológicas muy diferentes. Entonces, esta riqueza florística que encontramos en la Sierra Madre del Sur, no la vamos a encontrar allá enfrente, en la Sierra de Vallejo. Por lo menos en esta región, el suelo, el factor edáfico, es muy significativo para la distribución de las especies. La que sigue. Bueno, aquí en el primer plano, en esa parte de la sierra, podrán ver que hay partes en esta pequeña sierrita que se ve ahí que tienen árboles, pero parecen como si fueran pecas, o sea, son puntos donde hay árboles y puntos donde no hay árboles, donde se ve un color café amarillento. Y es por eso que estamos hablando en nuestra presentación con ese título. Allí no es un bosque denso por una sola razón. Esos parches que estamos apreciando se deben a fuegos. Vamos a ver también en otras imágenes posteriormente que tenemos por allí pastizales, particularmente de una especie de gramínea que es del género Moulenbergia. Y como todos los botánicos han de saber, hablar de pastos es sinónimo de hablar de fuegos. Entre más pasto encontremos en un sitio, va a ser casi siempre síntoma inequívoco de que vamos a encontrar problemas con el fuego. Ahí se quema con mucha frecuencia, prácticamente todos los años o casi todos los años. Y cuando no se quema por factores naturales, resulta que también ahí tenemos campesinos que tienen ganado y les conviene tener rebrotes jóvenes del pasto. Entonces, si no te quemas por la buena, te quemas por la mala, ¿verdad? Entonces, hay muchos incendios también que son inducidos por los mismos dueños de ganado, los ganaderos, ahí en esta zona. Bueno, aquí tenemos en esta imagen Pinus vallartensis, pero fíjense en la copa de ese pino que está ahí contra el cielo y vean cómo está la copa amplia y, como decía mi maestro de botánica, parece que está apisonada, así como por pisos. ¿Eso qué se imaginan que es? Pues eso se parece como a las acacias que hay en las praderas de África. Y en las praderas de África es también otro de los sitios en los que el fuego es un cliente de todos los años. Entonces, eso también nos habla acerca de esos fuegos, de ese ciclo de fuegos. Bueno, aquí tenemos unos ejemplares de Pinus vallartensis, un poquito crecidos. Generalmente les digo, el caso de Pinus vallartensis no son muy altos, generalmente de 8 a 12 metros de alto, excepcionalmente más. Bueno, en la imagen también se encuentra su servidor, y que es el del sombrero, y en el otro lado está un guía. En la presentación anterior a la mía, alguien que estaba hablando de otras plantas mencionaba el caso de ir a muchos lugares acompañado de algún oriundo, o sea, de un guía que sea de la región, que conozca los caminos, más en este caso que son senderos y que en muchos casos ni siquiera se alcanzan a apreciar como senderos. Entonces es muy conveniente que alguien que conozca bien la región lo acompañe a uno. Además, y esto es una muy triste realidad de nuestro país, ahora sí voy a decir prácticamente en todo en lo general,
nosotros tenemos pues mucha inestabilidad social. Hay maíz o frijol, sino que es otro tipo de cultivos. Entonces, es conveniente llevar a guías porque ellos saben por dónde podemos caminar y por dónde no debemos de pasar. Además, quien está cuidando los cultivos es gente que normalmente está equipada con rifles de alto poder, y cuando ven algún desconocido, pues obviamente ese desconocido puede desaparecer. Pero si va acompañado con alguien que es de la región, normalmente no hay problema. Entonces, por eso la forma prudente es andar con guías de la región. Bueno, aquí a continuación también tenemos una imagen de lo que es la Sierra Madre del Sur, de allí de la región, y tenemos allí, podemos apreciar en el primer cuadro, Pinus vallartensis, y un poco más hacia el fondo vemos otros árboles latifoliadas que en lo general pertenecen a la familia Fagaceae, que es lo que conocemos nosotros popularmente como robles o encinos. Entonces, la mayoría de las especies mexicanas de pinos las vamos a encontrar casi siempre asociadas a los encinos. Entonces, es un tipo de vegetación característico el bosque de pino y encino en nuestro país. Y esa topografía que podemos apreciar en esta imagen, ven esas cumbres y vean ustedes que el terreno pues no es exactamente parejo, ¿verdad? Entonces, nuestro país, de forma natural, México, tiene una vocación forestal más que agrícola, debido a lo accidentado de la topografía, como lo podemos ver en esta imagen. Bueno, aquí tenemos en esta imagen, podemos observar varias cosas que son más o menos significativas, pero quise mostrárselas por algo en particular. Estoy yo ahí apreciando la corteza de Pinus vallartensis, que es una corteza, a comparación de otras cortezas de pinos, es más bien gruesa. Cortezas gruesas son también adaptaciones al fuego. Entonces, para que el árbol se defienda de los incendios, generalmente están provistos de una corteza gruesa. Pero ahí hay un detalle que es muy interesante. Si ustedes observan cerca de mis piernas, hay como pinitos chiquitos, digamos de 40, 50 centímetros, pero no son pinos, eso parecen. Ese es el estado ramoso juvenil de las especies del grupo Carpa. Todas las especies que pertenecen a ese grupo, que tienen los conos así, ovoides, también presentan esa característica, ese estado juvenil ramoso. Y, aunque pareciera que no, pero es una adaptación también al fuego. ¿Por qué? Porque cuando viene un fuego, la mayoría de los fuegos son fuegos rasantes, o sea, queman tanto el pasto como las hojas del piso, pero no es fácil que asciendan a la copa de los árboles. En muchas ocasiones también ascienden y acaban destruyendo el bosque, pero generalmente son solamente rasantes. Entonces, cuando el fuego llega, va a quemar pasto, va a quemar hojas de encinos y hojas de pinos, y va a quemar ramas juveniles de pinos del grupo Carpa, pero difícilmente va a acabar con todas las ramas. Entonces, con una o dos que queden, que no se hayan quemado, va de ahí a brotar y va a seguir el pino desarrollándose. Entonces, todos estos detalles son típicos de especies de pinos adaptadas a ese enemigo común y el más primitivo de la vegetación, que son los fuegos. Bueno, aquí tenemos una aproximación a lo que es el ápice de una ramilla,
con sus acículas, esas hojas acintadas y agrupadas en fascículos. Ahí tenemos también conos masculinos que están también hacia el ápice, y tenemos por allí a un cono femenino maduro. Es importante que si nosotros queremos cosechar semillas para propagar alguna especie de pino, los conos sean colectados así como está ese cono femenino ahí, o sea, maduros, que es un estado amarillento café, pero cerrados, para que tengan, así en ese color quiere decir que ya está maduro, y así cerrado quiere decir que ahí están las semillas, porque ese cono seguramente, si hace mucho calor, en un mes más, ya va a estar abierto y seguramente ya no va a tener semillas. Entonces, ese es el punto en el que se debe de hacer la colecta para obtener semillas. Bueno, aquí tenemos esas, en primer plano, esas espiguillas de ese pasto que les digo, muy común en la región, que es Moulenbergia. Y tenemos también, bueno, allá al fondo está la bahía de Banderas, el mar. Se alcanza a ver también atrás de su servidor un pino, y a un lado del pino hay un arbusto. Para aquellos que tengan oportunidad de ver ese arbusto con más detenimiento, de tomar una imagen y hacerla más grande, el arbusto, verán que tiene flores de un color blanquecino. Ese arbusto es de la familia Ericaceae, es una befaria, y las ericáceas generalmente las vamos a encontrar en suelos ácidos. Los pinos casi todos también son de suelos ácidos, y las ericáceas también. Entonces, estos suelos del norte de la Sierra Madre del Sur son suelos ácidos derivados del intemperismo de rocas graníticas. Generalmente, para nuestro país, el litoral del Pacífico colinda el país con rocas graníticas. Y me estoy refiriendo desde la gran península de Baja California en el norte hasta el sur, en Chiapas, en que vamos a encontrar que esa Sierra Madre del Sur, junto al mar, son rocas graníticas. Bueno, aquí tenemos también a nuestro guía, que junto a esas Moulenbergias, y que nos está enseñando en dónde queda el Océano Pacífico, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, aunque no se alcanza a ver su totalidad, pero esa copa de lo que es el Pinus vallartensis. Y aquí cabe señalar que ese pino, es cierto, no aparece el fuste, el tallo, pero el tallo no es muy grande. Esto nos da más o menos una idea de las dimensiones que tiene Pinus vallartensis. Y uno podría hacerse también la pregunta, ¿esta especie verdaderamente es de porte bajo? ¿O hay algo en el ambiente que está influyendo fuertemente en el desarrollo del árbol? Y si es así, ¿qué factores serían? Pues debido a ese ciclo de fuegos, la comunidad de Pinus vallartensis es una comunidad abierta, y el hecho de que sea abierta, que no tenga árboles junto a los árboles, entonces sus copas tienen mayor oportunidad de captar la luz, y por eso son copas abiertas, y el árbol no necesita desarrollarse grandemente para tener una buena cantidad de luz. Generalmente las especies de árboles en lo general, uno de los factores que impulsa que tengan una gran dimensión es la competencia por la luz. Pero aquí, al no haber tan fuerte esa competencia, entonces los árboles no necesitan crecer tan grandes. Ahí abajo también, para no variar, pues tenemos las Moulenbergias, ese pasto, ese combustible que es para el fuego. Aquí tenemos, yo creo que esta imagen habla por sí sola. Para todos mis paisanos, saben
¿qué es un peso? Esa moneda que está ahí junto a los conos es una moneda de a peso y están viendo la proporción de esa moneda de peso en comparación a esos conos femeninos. No sé si se pudiera, pero aquí traigo una moneda de a peso, sobre todo para si hay personas que nos estén viendo en Sudamérica, y que no sepan qué es el tamaño de una moneda de a peso, porque podría medir 10 centímetros la moneda, ¿verdad? Pero en realidad mide de diámetro apenas poco más de 1 centímetro. Entonces, son muy pequeños. Quizás de todas las especies de pinos que tenemos en nuestro país, hay también otras que tienen los conos pequeños, como es el Pinus lumholtzi, como es el Pinus herrerae, pero aún así no son tan pequeños como es en el caso de nuestro protagonista de hoy, que es el Pinus vallartensis. Esta imagen, perdón, para un botánico taxónomo dedicado al estudio de las coníferas, esta imagen sola vale oro, oro puro. En el mapa de distribución donde aparecían los puntos, eran puntos donde se colectaron muestras de Pinus vallartensis. Sin embargo, debido a que los conos de Pinus vallartensis también son ovoides, al igual que el Pinus ocarpa, nos surgió una duda. ¿Este Pinus vallartensis no será una variación de Pinus ocarpa? Si es una variación, entonces debería de ser Pinus ocarpa variedad vallartensis y no Pinus vallartensis. Entonces, ¿qué es la característica que nos dice que la diferencia entre ocarpa y vallartensis es a nivel de especie y no a nivel de variedad? Pues es esto. Todas las veces que colectamos, que fuimos a explorar, era uno para ver el área de distribución de vallartensis y lo otro era para encontrar lo que estamos observando aquí. Aquí hay que fijarse muy bien, y yo los invito a todos los que me están escuchando, a que se fijen muy bien y verán que las ramas que están en el lado izquierdo tienen los fascículos, las hojas erectas. En cambio, el que está al lado derecho tiene las acículas flácidas, algo péndulas. El de la derecha es vallartensis y el de la izquierda es ocarpa, y están creciendo en el mismo suelo, están creciendo de forma silvestre, ahí uno junto al otro, pero la gran verdad que nos dice que son especies diferentes es, y esto lo podemos confirmar en la literatura, 2 especies van a ser diferentes cuando no se pueden cruzar entre sí, y hay muchas barreras para que no se puedan cruzar. En el caso de las coníferas, la principal barrera es que no tengan coincidencia en la genealogía. Necesitamos fijarnos muy bien, pero en el Pinus vallartensis de la derecha vamos a encontrar en el ápice de las ramillas unas manchas de color amarillo cafezoso. Y si nos fijamos bien, esos son conos masculinos. Esta imagen fue tomada aproximadamente como en junio. Junio, julio, por allí. Esa aquí, en nuestra latitud, es la época de lluvias. Y Pinus vallartensis se poliniza, su época de polinización. Y fíjense, digo época de polinización, no de floración, porque las coníferas no tienen flores, sino conos. Los conos masculinos aparecen y sueltan el polen en junio, julio, mientras que el que tenemos en la izquierda, de conos más grandes, que es y hojas erectas, que es el Pinus ocarpa, ese no tiene esos conos, porque ese se poliniza desde diciembre a enero y a veces a principios de febrero. Entonces hay meses de diferencia
en la época de polinización de uno con el otro. Por lo tanto, no se pueden cruzar, aunque estén así de juntos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Simple, sencilla y llanamente que estos dos taxones son diferentes a nivel de especie. Y con esta conclusión, quisiera dar por terminada mi presentación, dejando un pequeño margen para que si tienen algunas preguntas o comentarios, estamos a sus órdenes. Ya estamos. Maestro, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este 10º Festival de Flores y Colores de México. Por aquí hay algunos saludos. Está Ricardo Res Bell, Angélica del Sol, Olga Lidia Espinosa, y bueno, saben que estamos en vivo completamente. Están acá también, a ver cómo es. Esta tecnología que no me quiere. Rosa, préstame tu cel, ¿no? Para ver los comentarios más, que mi celular no me los da todos. Bueno, ¿qué tal le parece, maestro? No, pues yo encantado. Para mí hablar de pinos es como tener un pez en el agua. ¿Cuántas veces fue para identificar la especie? Yo creo que alrededor de unas 12 ocasiones. ¿Y qué tal la caminata? Posteriormente encontré en un rancho guías, 2 muchachos muy jóvenes, pero que eran de la región, y me rentaban una mula. Entonces, ya las caminatas no eran tan drásticas y aprendí a que una mula camina prácticamente por donde pase una persona, por ahí pasan las mulas, sea estrecho, sea amplio, esté en pendiente, sea parejo, por donde quiera. Las mulas es un medio de transporte extraordinario, extraordinario. Muy bien. ¿Y alguna publicación pendiente, alguna nueva especie? ¿Ya tiene algo que haya visto nuevo, raro, algo que se esté cocinando? En el caso de la taxonomía, de la descripción de nuevas especies, no intervienen factores que no puede uno también controlar. Y perdón, pero hay uno de ellos que se llama suerte. Suerte. Porque hay veces que las especies nuevas están aquí afuera y hay veces que caminamos muchos kilómetros y no encontramos especies nuevas, ¿verdad? Entonces, hay por ahí uno medio sospechoso en Oaxaca. En Oaxaca. Muy bien. Una pregunta que nos están haciendo, si puede explicar el establecimiento de Pinus vallartensis a baja altitud. Sí, creo que es una pregunta muy válida y a la vez también es interesante. Como mencionaba, he encontrado ahorita lo más bajo hasta 400 metros de altitud sobre el nivel del mar, pero hemos encontrado vestigios de estos árboles a menor altitud. De hecho, el primer árbol que vi es a 380 metros, pero, por ejemplo, como baja altitud, ¿qué te podríamos entender? A mí me gustaría mucho que un lugar tan turístico que vive del turismo, por ejemplo, que es el caso típico de Puerto Vallarta, existieran pinos aunque fueran plantados allí mismo en la población. Sin embargo, sería interesante intentar bajarlos prácticamente al nivel del mar a ver si se pueden adaptar, porque si ya es muy bajo. Debo de decirles que todos los pinos necesitan un poco de frío. Por ejemplo, tenemos en el Caribe, Pinus caribea, que lo encontramos tanto en Centroamérica, en Cuba, como un poco más al norte en el Caribe, y Pinus caribea puede desarrollarse a nivel del mar, pero en donde prospera hay épocas en que es fresco, o sea, no siempre hace calor, como es el caso de Puerto Vallarta. Entonces, sería cuestión de intentar
introducirlo al nivel del mar. Sí, bueno, Puerto Vallarta tiene una variación de temperatura muy fuerte. Yo fui hace un mes y estaba más frío. Vallarta, el amanecer, yo llegué a las 6 de la mañana y tenía mucho frío. O sea, sí, en comparación de las mañanas de aquí de Guadalajara, hace un mes estaba mucho más frío y yo dije, bueno, estoy... ¿En dónde ando, no? Sí. Sí, pero este año, lo estamos viendo, es un año atípico. Atípico. No tuvimos invierno prácticamente en Guadalajara. Por ejemplo, en Guadalajara, ¿no? Sí. Y yo recuerdo hace algunos años, tuvimos un año del niño. Sí. Y bueno, el año del niño se repite cada de 5 a 7, 8 años, pero eso cada periodo así, y se caracteriza porque las estaciones son muy marcadas. La época de calor se rompen récords de incendios, pero la época de lluvias se rompen récords de inundaciones. Y así como estamos viendo esto de drástico ahorita, a mí me hace sospechar que el temporal de lluvias va a ser agresivo. Sí. Otro detalle más, cuando estaba estudiando el doctorado en la UNAM, me prestaron una cabaña en el Pinetum Maximino Martínez, que está en uno de los extremos de la propiedad de Chapingo. Y allí viví un año del niño. Y recuerdo que en esta época de calor, abril, mayo, que hace mucho calor, en el Pinetum tenían plantadas inicialmente todas las especies de pino de México. Pero como está aproximadamente como a 2,700 metros de altitud, entonces hace mucho frío en invierno y las especies de pino que son de afinidad tropical, desgraciadamente se murieron. Pero en esta época de calor, hay una de todas las especies de pinos que tenemos en México de cono serótino, de cono duro, que abren con el fuego, o cuando pasa el fuego y es cuando sueltan las semillas y las semillas caen ya directamente en el suelo porque ya no hay maleza compitiendo debido a que se quemó. La especie de conos más serótinos que hay en México es Pinus gregi. Y se han encontrado conos de Pinus gregi en las ramas con hasta con más de 20 años sin abrir. Y si los abrimos, las semillas las plantamos y son fértiles. Son viables. Sí. ¿Por qué? Porque los conos son un estuche perfecto para conservar la viabilidad de las semillas. Y así con esa dureza que tienen, que se necesitan altas temperaturas, en ese verano que me tocó vivir allí en el Pinetum, estaba haciendo tanto calor que los conos a esta hora, aproximadamente 1 de la tarde, se escuchaban como palomitas de maíz reventando y soltando las semillas. Y no había incendio. Es por el calor tan fuerte que había, ¿verdad? Para terminar ya la charla, hablábamos el otro día usted y yo sobre el aprovechamiento de la madera, y ahora que están nuestros amigos de Chile participando en este festival de Flores y Colores de México, yo le platicaba porque mi oficio real es carpintero y tapicero, y hemos trabajado, o se trabaja muchísimo en México, la madera de pino chileno, cuando usted me decía que podría ser una viabilidad el pino vallartense por la resistencia y demás. Sí, sí, no, inclusive nuestro país, así como Pinus vallartensis es uno de mis hijos, es el más joven, el último que describí, está por ejemplo el caso del más viejo de mis hijos, o sea, la primera especie que describí en el 83, que es el Pinus jaliscana, y que ese tiene unos fustes increíbles, tiene una poda natural excelente, que podía uno recomendar muy bien para otros países, pero, y eso hay que tenerlo siempre muy presente, países de afinidad tropical como nuestro país. En el caso particular de Chile, por eso son los viñedos también chilenos, y es que en Chile pues tienen clima mediterráneo. Oh, y debido a eso, pues sí, en Chile exportan miles de millones de dólares nada más en madera de Pinus radiata, debido a que radiata pues es de afinidad mediterránea en cuanto al clima. Y Pinus radiata prospera primordialmente en
la costa de California en Estados Unidos, que tiene ese clima, y también en un par de islas de Baja California aquí en México, pero porque son las regiones que tienen también clima mediterráneo. Entonces, sería muy interesante hacer un estudio climático de todo el país, en Chile, por ejemplo, para ver si tienen otras regiones en las que pudieran adaptarse otras especies de pino. Muy bien. Pues yo estoy encantado, como siempre, doctor, de que esté aquí con nosotros y que esté en vivo aquí desde la tienda de Flores y Colores de México en Guadalajara. Ahora sí que de Guadalajara para el mundo. Yo les digo en mi rancho de Juanacaxtle para el mundo, porque es mi rancho Juanacaxtle, San Antonio Juanacaxtle, el municipio de Juanacatlán, que también tenemos pinos. Sí. Ahí en el cerro del Filo y del Molino tenemos pinos. Entonces es fabuloso compartir todos esos momentos con usted. Y no hay ningún problema. El otro día se atravesó un gato, el abuelito de un conferencista también se atravesó, entonces no hay ningún problema con el celular. Es parte de lo divertido de estar en vivo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por creer y seguir creyendo en el proyecto. Es la segunda vez que está con nosotros. Y en alguna otra ocasión hablaremos de alguna otra especie de México, de árboles. Claro. Y me encanta, para terminar, esto de que habla como sus hijos. Esas especies que ha descrito es algo maravilloso. Sí, así es. Pues para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y como siempre estamos a la orden. Ojalá, si es posible, que esto tuviera también alguna otra repercusión en el futuro. Pero aquí estamos a la orden para hablar de estas cosas que tanto nos maravillan y que desafortunadamente en lo general son poco apreciadas en el mundo, como son nuestros recursos naturales verdes. Y esta piña que trajo aquí la va a dejar de colección para la tienda. Pero por supuesto que no. Bueno, pues nos despedimos ahí en la cámara, doctor. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. El doctor Pérez de la Rosa, que aparte, una de las mamilarias más bonitas de México que tenemos, de las cactáceas, se la describieron a usted. Sí, bueno, ya tomando en cuenta, en la primer festival que hubo y que me invitaron, me llamó mucho la atención que me conocen más bien la gente que se dedica a cactáceas que los que se dedican a pinos. Así es. Y es por eso, o sea, por el apellido Pérez de la Rosa. Por el Pérez de la Rosa, así es. Pues bueno, nos despedimos y seguimos ahorita en vivo con Sergio Fong de La Rueda Cartonera. Hasta pronto.